Les doy la bienvenida a esta tercera sesión de Encuentros Web sobre la nueva ley de residuos y suelos contaminados. Ya saben, por los que asistieron a otras sesiones, que está organizada por el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental, el CIEDA, y por el Foro de Intercambio de Conocimientos sobre Residuos y Economía Circular, el FIREC. Tal y como les dije en otras sesiones, pues hemos tratado de diseñar un programa que aglutinara todos los algunos de los aspectos más esenciales de la ley, y para ello también contamos con un elenco de ponentes pues de primera categoría, porque son auténticos expertos y especialistas en esta materia, no solo porque se haya publicado una nueva ley de residuos, sino porque ellos ya venían desde hace muchos años en su actividad investigadora ocupándose de esta materia, es decir, que saben perfectamente de lo que están hablando, y por ello, y prueba y ejemplo de ello, es el primero de los ponentes con los que contamos, que es Ángel Ruiz de Apodaca Espinosa. Él es catedrático de la Universidad de Navarra, ha estudiado en profundidad esta materia, como digo, desde hace varios y muchos años, y les va a hablar de un tema que es la intervención administrativa en materia de gestión y producción de residuos. Cuando quieras, Ángel, tienes la palabra, tienes 25 minutos y espero que puedas compartir pantalla con todos nosotros. Y por último, bueno, agradecerles también la participación de todos ustedes. Muy bien, pues muy buenos días, Eva. En primer lugar, agradecer al FIREC y al profesor José Pernas y al CIEDA CIEMAT, el que me haya invitado a participar en estas jornadas, en las que espero, bueno, pues explicar un poquito cuál es el régimen de intervención previo por parte de la Administración Pública en materia de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una economía circular. Bien, les voy a compartir una presentación que espero que se pueda ver. Sin problema. Yo creo que sí vamos a poder hacerlo. Ahí está. ¿Se ve, no, José? Se ve, sí. Muy bien, perfecto. Pues bueno, vamos a ello. He probado ahora a compartir pantalla, a poner en pantalla completa, a ver si... Sí, está en pantalla completa, ¿se ve? No, no está en pantalla completa. Estamos viendo tu programa de ordenador. Con la presentación, pero bueno, con toda la imagen del PowerPoint, como la verías sin compartir. Lo he puesto en pantalla completa, pero se ve que no permite que se vea. En cualquier caso, si lo veis, perfecto. Sí. Muy bien. Bueno, pues es claro, ¿no? La Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una economía circular, como ya se ha dicho hasta la saciedad en las jornadas previas, pues trata de conseguir una serie de objetivos importantes, y para ello, como no puede ser de otra manera, pues establece unas técnicas de intervención tendentes a garantizar las obligaciones de productores y gestores de residuos. De estos temas ya se habló con anterioridad, pero de lo que se trata en definitiva es que de los artículos 20 y 21, en el que se conjugan los verbos que hoy les pongo: asegurar, separar, facilitar la gestión ulterior de los residuos, garantizar que, bueno, van a ser entregados a un gestor autorizado que se va a acreditar documentalmente y cuya responsabilidad no acaba con la simple entrega, sino que tiene que tener la seguridad de que se van a gestionar adecuadamente, y las obligaciones adicionales. De la misma manera, el artículo 23 establece las del gestor. También se han visto: recogida, transporte, tratamiento, según sea el caso, adicionales en materia de almacenamiento también, si son residuos no peligrosos destinados a valorización, hasta 2 años, 1 año en el caso de eliminación, 6 meses en el caso de residuos peligrosos, y las obligaciones derivadas del aseguramiento, cuya regulación ha sido reciente, por cierto, a través de un Real Decreto de este mismo año. Bueno, por lo tanto, son obligaciones importantes respecto de las cuales la Administración tiene que articular unas técnicas de intervención claras. Precisamente por eso las actividades de producción y sobre todo las de gestión están sujetas a un control ex ante, ya sea a través de autorización administrativa tradicional, que ya veremos en qué consiste y en qué casos se exige, como la comunicación previa, que se introdujo en la ley del año 2011 como una técnica de intervención ex ante aminorada respecto de aquellas actividades que tuvieran una menor incidencia o un menor riesgo para el medio ambiente. Si bien desde mi punto de vista en algunos casos pues puede plantear problemas. Lo cierto es que, como dice la exposición de motivos y como ya se ha puesto de manifiesto en más de una ocasión, producción y gestión no ha cambiado mucho de la ley de 2011 a la ley actual. De hecho, los artículos 33, 34 y 35 de la reciente ley
son una reproducción clara de los artículos 27, 28 y 29 de la ley de 2011. Prácticamente no han cambiado, se sigue con el mismo régimen, si bien sé que hay algunas novedades a las que haré referencia. Del mismo modo, debo decir que estos artículos no plantearon muchos problemas en el debate parlamentario, tanto en el Congreso como en el Senado, y de hecho de las 742 enmiendas que se plantearon en el Congreso y de las 579 que se plantearon en el Senado, muy poquitas se refirieron a estos preceptos. En concreto, no llegaron a la decena en cualquier caso y sin mayor relevancia. Bueno, la ley ya se dijo el otro día, es una ley claramente romanonista, contiene más de 50 remisiones al ulterior desarrollo reglamentario y en concreto, pues estos preceptos tampoco se libran de ello y de hecho se remite al ulterior desarrollo reglamentario el contenido de algunas de las comunicaciones previas que se prevén. Muy bien, el esquema de la ley es claro en estos 3 artículos, lo he puesto de esta manera para que todos nos ubiquemos de manera clara. Tenemos los artículos 33, 34, 35 y me referiré también brevemente al artículo 36, que hace referencia a la restauración de la legalidad ambiental, porque no obstante supone también una clara manifestación de la intervención administrativa. El artículo 33 es un artículo extensísimo con un buen número de subapartados. Regula la autorización administrativa, tanto de los gestores como de las instalaciones destinadas a la gestión o al almacenamiento. El anexo, cualquiera de las formas de gestión, perdón. Esto tiene su reflejo en los anexos 11 Disculpa, y 9. Sí. Ángel, disculpa, es que no se está viendo, entiendo que estás pasando las diapositivas, Sí. pero no se están viendo. Vemos Pues, una imagen fija, ¿no? Ahora vale. sí, así que la vemos, sí. ¿La veis, el esquema? Ahora sí, sí. Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, decía que este es el esquema de la ley. Bueno, artículos 33, 34 y 35 a los que me voy a referir brevemente. El 33 es un artículo muy extenso con un buen número de apartados que regula el régimen de autorización, tanto la autorización del gestor como de las instalaciones de gestión, y que tiene su reflejo, evidentemente, en los anexos, en concreto el 9, que regula el contenido de la solicitud de autorización, y el anexo 10, que regula el contenido de la autorización. Del mismo modo, el artículo 34 establece las exenciones a la autorización, que en este caso, cuando se apliquen las exenciones, veremos que no quiere decir que este tipo de actividades o de instalaciones estén exentas de control administrativo, sino que pasan a ser sujetas a una comunicación previa. El artículo 35 regula la comunicación previa, que tiene su reflejo claro en el anexo 11, que regula el contenido de la comunicación previa dependiendo de las actividades que estén sujetas a comunicación previa. Y por último, el artículo 36, que regula los supuestos de restauración de la legalidad ambiental, que también tengo que decirles que este artículo no ha variado prácticamente en nada. Y de hecho, la única de las enmiendas que fue aceptada en el Senado, pues finalmente no fue ratificada por el Congreso de los Diputados. Bien, seguimos. A ver si pasa. Bueno, esto es un esquema, se me queda ahí el agregar clic para el título. Bueno, da igual, es un esquema, más o menos un cuadro sináptico de cuáles son las diferentes técnicas de intervención dependiendo de las actividades de producción o de gestión y dependiendo de las actividades en concreto que se lleven a cabo. Tanto en residuos no peligrosos están sujetos a comunicación solo cuando se generen más de 1000 toneladas año, de acuerdo con el anexo 11, en el caso de la producción de peligrosos en todo caso. Y respecto de las actividades de gestión, pues prácticamente todas están sujetas a autorización administrativa, incluidas las actividades de recogida, las instalaciones de recogida, excepto las de negociante, agente y transporte, que como era igual que anteriormente, están sujetas a comunicación previa. Aquí lo único que ha variado es el caso de las actividades de recogida, que ahora sí que se sujetan a autorización, las actividades profesionales, si bien esto fue criticado incluso por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que leo textualmente, decía que no se justificaba exigir autorización administrativa a las entidades y empresas de recogida sin instalación asociada, entendiendo que se trataba de una restricción a la competencia que dificulta el desarrollo de la actividad empresarial y no debidamente justificada. Aquí está la disquisición entre que las autorizaciones bueno, pues solo pueden ser exigidas cuando realmente sean necesarias por comprometer un interés público como es el medio ambiente. En cualquier caso, bueno, luego podremos discutir al respecto. Bueno, más cosas. Vamos con el artículo 33, la autorización de gestión, instalación de gestión. Bueno, la justificación es clara, ¿no? Yo siempre he sido partidario de que la Administración debe intervenir sobre aquellas actividades que entren en un riesgo claro para el medio ambiente y, cómo no,
la gestión de residuos y, por supuesto, las instalaciones que se dedican a la gestión de residuos, pues deben tener un control ex ante. Luego, cuando turna, nos acordamos de Santa Bárbara y preguntamos dónde estaba la administración, cómo no había intervenido ex ante, cómo no había comprobado, cómo no había inspeccionado, cómo no había sancionado, cómo no había clausurado. Y no hace falta que me refiera a algunos sucesos ocurridos en los últimos años en España en relación precisamente con la gestión de residuos, que cuando turna nos acordamos de Santa Bárbara y preguntamos dónde estaba la administración y qué autorización se había otorgado, qué condiciones tenía y si realmente se estaba haciendo cumplir al operador las condiciones del mismo. Bueno, hay una distinción clara, ¿no? Hay dos tipos de autorizaciones. La autorización de gestión, que se exige a personas físicas o jurídicas que lleven a cabo profesionalmente la actividad de gestión de residuos en cualquiera de sus facetas, de la autorización de instalación. Bueno, como señala el profesor Santa María Arinas, esta es una cuestión que se clarificó en el año 2011, porque lo cierto es que la ley anterior de 1998 no clarificaba claramente si la autorización se estaba refiriendo al estatuto personal del gestor o a los requisitos de la instalación, o bien a ambos. Ahora ya queda claramente distinguido. En principio, la persona física o jurídica que solicita y se le otorga una autorización de gestión será lógicamente donde esta persona física o jurídica tenga su domicilio social o domicilio en concreto, ¿no? De tal manera que la ley prohíbe condicionar a las comunidades autónomas el otorgamiento de esta autorización a la existencia de una instalación en su respectivo territorio. Es más, puede ser una persona que esté autorizada y no tenga una instalación de gestión, sino que se dedique a gestionar instalaciones de terceros. Puede ser, por ejemplo, los concesionarios de los servicios públicos de gestión de residuos locales, no son titulares de la instalación, pero ellos lógicamente tienen que estar autorizados como gestores de residuos. Y ejemplos hay muchos. Lo habitual suele ser que si es un titular de una instalación de gestión, pues lógicamente la propia autorización de instalación de gestión, si está ubicada en la comunidad autónoma donde tiene su domicilio social, sea suficiente con una sola autorización que englobe ambas. En el caso de instalaciones móviles, por ejemplo, que es un caso típico, lógicamente el titular de una instalación móvil de gestión de residuos debe estar autorizado en la comunidad autónoma en la que tenga su domicilio social, pero evidentemente no tiene que contar con una autorización en cada comunidad autónoma en la que actúe, sino que sí que se le exige en este caso una comunicación previa. Bueno, el procedimiento autorizatorio. Bueno, pues no hay un procedimiento autorizatorio propiamente establecido con una regulación concreta en un caso ni en otro. Bueno, bien es cierto que la ley sí que regula en los anexos el distinto contenido de la solicitud que ahora veremos en el caso de autorización de gestor o de instalación, pero sí que comparten el mismo plazo de resolución, la vigencia y la renovación. Es decir, aunque aquí ya veremos que hay una crítica muy clara, sobre todo en lo que se refiere al plazo de resolución, por una sencilla razón, porque muchas de las instalaciones, como vamos a ver, a lo que van a estar sujetos es a otra técnica de intervención administrativa, que es la autorización ambiental integrada. Y el contenido de la autorización, que también se prevé en los correspondientes anexos, pues es lógicamente distinto. Evidentemente, el anexo 11, cuando regula el contenido y la solicitud de la autorización, tanto de gestor como de instalación, pues son idénticos los anexos, dado que el contenido de la autorización no viene a ser sino el reverso del contenido de la solicitud que en su caso quiere presentar el solicitante. Bueno, me detengo un segundo en las ECAs, ¿no? Evidentemente, la Administración Ambiental tiene cada vez más obligaciones, cada vez le exigimos más, cada vez se le exigen más funciones de comprobación tanto ex ante como sobre todo ex post. De ahí que la ley, al igual que hace la Ley de Prevención y Control Integrados a la Contaminación, el Real Decreto Legislativo 1/2016, prevé la posibilidad, ya también conocida en muchas normas ambientales, de la participación de las denominadas entidades colaboradoras, las ECAs, con este acrónimo que todos las conocemos más o menos. Bueno, aquí lo que creo que es importante, porque es un debate jurídico, es deslindar claramente las funciones de comprobación que pueden llevar a cabo estas empresas privadas que se dedican a ello, ¿no? Desde mi punto de vista deben ser siempre comprobaciones regladas que se circunscriban a aspectos objetivos, ya sea sobre mejores tecnologías disponibles o similares. La ley lo regula, yo creo que no de una manera numerus clausus, pues la adecuación de las instalaciones en su caso, el cumplimiento de los requisitos técnicos, el método de tratamiento que es aceptable, que las operaciones de incineración se realicen con el nivel de eficiencia energética exigido o que las garantías financieras constituidas
se cumplan con los requisitos que reglamentariamente se establezcan, ya se han establecido en el Real Decreto 2008/2022. Bueno, aquí claramente los criterios de selección deben ser, hay una revisión clara a la Ley de Contratos del Sector Público, de tal manera que en todo caso, de la misma manera que prevé el artículo 31 de la Ley de Prevención y Control Integrados a la Contaminación, desde mi punto de vista, para su selección y su designación se deberán seguir los criterios de publicidad, transparencia, libertad de acceso, no discriminación y de conformidad con la Ley de Contratos del Sector Público. No vamos a entrar en este debate, pero evidentemente no se trata de una sustitución de la Administración, sino de una colaboración y, en todo caso, no pueden llevar a cabo funciones que, desde mi punto de vista, implican el ejercicio de autoridad que está reservado exclusivamente a los funcionarios que pertenecen a la Administración Ambiental. Bueno, vamos con la autorización. Bueno, ya les he dicho que el contenido de la autorización de gestión y el contenido de la autorización de instalación tienen su reflejo en el anexo 9 y en el anexo 10. Ya les he dicho que es el reverso de la solicitud del contenido en cada caso. Bueno, pues en la autorización de gestión, lógicamente, de lo que se trata es de acreditar la solvencia del solicitante, no solo el tipo y contenido de residuos que pretende tratar, las actividades de tratamiento, los tipos y cantidades, su capacidad técnica y la declaración responsable de que consta con los medios económicos, por lo tanto, solvencia técnica y económica. El contenido de la autorización será el reverso, la identificación, el NIMA, el tipo de residuos, la fecha de autorización y plazo de vigencia, las operaciones de tratamiento autorizadas, etcétera. 3/4 partes de lo mismo puede decirse de la autorización de instalación. En este caso, sobre todo, la solicitud se circunscribe a la ubicación, a las características de la instalación, a los residuos que se van a tratar, a las operaciones de tratamiento y, en su caso, evidentemente, el estudio de impacto ambiental, porque no olvidemos que muchas de las instalaciones destinadas a la gestión de residuos además van a estar dentro del anexo 1 o el anexo 2 de la normativa de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental. El contenido, pues ya les he dicho que es el reverso, la ubicación, operaciones, capacidad, tipos de residuos, valores límite de emisión con base en las mejores tecnologías disponibles. ¿Y por qué digo esto? Porque la inmensa mayoría de las instalaciones de gestión de residuos van a estar sujetas a la técnica de la autorización ambiental integrada que tenemos en España desde el año 2002, la Ley 16/2002, que luego fue modificada y que está hoy en nuestro día con un texto refundido, un Real Decreto Legislativo del año 2016. Bueno, son actividades IPPC, por lo tanto. De tal manera que esto, en cierto modo, pues hay que conectarlo con el procedimiento o las cuestiones que se establecen respecto del punto de la autorización en el artículo 33. Bueno, elementos comunes o destacables. En primer lugar, la información y participación. Ojo, como ya destacó el otro día el profesor Santamaría Harinas, el artículo 10 de la ley, que hace referencia a la información, participación y acceso a la justicia, solo se refiere a la participación en planes y programas. Ni qué decir tiene que, desde mi punto de vista, la participación debe estar garantizada, en todo caso, en todo tipo de instalaciones autorizadas y destinadas a la gestión de residuos. Esto está garantizado en actividades IPPC y en actividades sujetas a evaluación ambiental. En el resto no, pero si no están sujetas a estas técnicas de intervención, cuando menos lo estarán sujetas a la licencia de actividad clasificada, que en todo caso debe prever un trámite de información pública para que no solo el público interesado, sino que el público en general pueda presentar alegaciones al proyecto que presente el promotor. Y esto, además, es una exigencia propia de la Ley de Acceso a la Información y Participación y Acceso a la Justicia del año 2006, que desarrolla el convenio de Aarhus. Bueno, aquí hay una disfunción desde mi punto de vista que no se ha corregido por el legislador. Vamos a ver. ¿Cómo es posible que se establezca un plazo de resolución de nada menos que 10 meses para resolver las solicitudes de autorización, sin distingo alguno entre las autorizaciones de gestión y las de instalación? 10 meses nada menos. Más aún si tenemos en cuenta que las autorizaciones ambientales integradas ahora se tienen que resolver en el plazo de 6 meses tras la reducción operada por el Real Decreto Ley 36/2020, precisamente para que sea reducido plazos no solo en materia de evaluación ambiental, sino también en materia de IPPC, y ahora las autorizaciones ambientales integradas se tienen que resolver en 6 meses. Vamos a ver, si las actividades IPPC son las que tienen un mayor impacto, las que superan unos umbrales determinados, las incineradoras, vertederos, instalaciones de tratamiento de residuos de ciertas cantidades, de ciertas toneladas de residuos, ¿cómo es posible que el plazo sea menor que el plazo establecido para una autorización de gestión de una persona física o jurídica que quiere llevar a cabo actividades de gestión o de instalaciones que no están sujetas a esta técnica, que es la más rigurosa, por así decirlo, ¿no? Que remite a unos BREFs
a unos documentos técnicos de referencia, a unas mejores tecnologías disponibles. Yo, sinceramente, no llego a entender cómo para las instalaciones de mayor impacto, las que requieren una mayor intervención administrativa, el plazo es de tan solo 6 meses. Ahora el informe de la CHE se reduce a 4 meses en el caso de vertidos y, en cambio, en las demás, 10 meses nada menos. Aparte que, como les digo, desde mi punto de vista, no es lo mismo una instalación que una persona física o jurídica que lo único que tiene que acreditar es su solvencia técnica y económica para llevar a cabo esas operaciones de gestión, sin tener que estar necesariamente asociadas a una instalación. Lo mismo con la vigencia, 8 años. Bueno, pues aunque se habla de prórroga automática, etcétera, en el caso de instalaciones IPPC ya sabemos que no existe ya la vigencia de la autorización ambiental integrada, sino que se entiende indefinida sin perjuicio de la revisión de oficio que pueda llevar a cabo la Administración de acuerdo con la cláusula de progreso a la cual están sujetas estas autorizaciones. Y en cuanto a la transmisibilidad, pues se prevé la misma, evidentemente, siempre y cuando se comunique de manera clara e inequívoca a la Administración ambiental, que es lo mismo que se establece en la Ley de Prevención y Control Integrados a la Contaminación también, y en caso de que no se comunique esa transmisibilidad, además constituye una infracción grave. Voy avanzando. Bueno, ya lo he dicho, estamos en instalaciones IPPC en muchos casos, las del anexo 1.5 del Real Decreto Legislativo 1/2016, que lógicamente integra las autorizaciones de gestión de residuos en lo que se refiere a las instalaciones. Pues ya saben, las instalaciones de valorización o eliminación de residuos peligrosos de más de 10 toneladas, instalaciones para la valorización o eliminación de residuos en plantas de incineración, instalaciones para la eliminación de residuos no peligrosos de más de 50 toneladas día, etcétera, ¿no? No voy a leerles el anexo porque también vamos ya un poco mal de tiempo. De la misma manera, también lo he hecho referencia a instalaciones que en muchos casos están sujetas a evaluación de impacto ambiental. Es posible, casi todas están dentro, coinciden los anexos entre el anexo 1 del Real Decreto Legislativo de evaluación de impacto ambiental, pero bueno, además de la autorización que corresponda a la instalación, ya sea la regulada en la ley o en la Ley de Prevención y Control, pues evidentemente, dependiendo de si están en el anexo 1 o en el anexo 2, pues también hay instalaciones de gestión de residuos que tanto las incineradoras como los vertederos, como instalaciones de eliminación o valorización que no están incluidas, en este caso se sujetarán a la evaluación simplificada. Del mismo modo, habrá que tener en consideración la normativa sectorial aplicable a las instalaciones de gestión. No me voy a detener en ello, pero también aplican a este tipo de procesos de autorización. Tanto el Real Decreto 646/2020, que regula las instalaciones destinadas a la eliminación mediante vertido, como por supuesto el Real Decreto 815/2013, que regula en su capítulo 4 las instalaciones de incineración. Este Real Decreto, por cierto, es el reglamento ejecutivo del Real Decreto Legislativo. Abogados de toda la ley de por favor, apaguen los micrófonos porque es que a Ángel no se le oye. Estoy preparando lo de... No tengo ahí de fondo. Me estoy preparando lo del jueves del ISPAC. Yo no sé si podéis mutear a... Perdone, ¿pueden apagar los micrófonos? Ahora. Vale, gracias. Vale, por último. Y ni qué decir tiene que todo... por todos conocidas en materia de los depuradoras, residuos de construcción y demolición, residuos de aparatos electrónicos y eléctricos, vehículos fuera de uso, neumáticos fuera de uso, aceites usados, etc. Bueno, voy avanzando, me queda poco, ¿eh? Bueno, las excepciones a la autorización, el artículo 34. Bueno, ya hemos visto cuál es el régimen de autorización y aquí lo que sí que establece la ley claramente, como hacía la anterior, es que para exceptuar la autorización de determinadas instalaciones de gestión de residuos o determinadas actividades de gestión, pues se requiere previa orden ministerial. Órdenes ministeriales que, bueno, pues la verdad es que nuestro ministerio, con tantas remisiones al reglamento, pues no ha ido desarrollando, la verdad, salvo en algún caso concreto. En concreto, en la orden ministerial, por ejemplo, de 2017 sobre normas generales de valorización en materiales naturales excavados para su utilización. Bueno, esta orden ministerial que exceptúe la autorización deberá establecer los tipos de residuos, las cantidades y los métodos de tratamiento. La ley prevé una serie de supuestos, aunque yo creo que no deben ser numerus clausus. En primer lugar, la eliminación on-site de los propios residuos no peligrosos cuando los gestione el propio productor, la valorización de residuos no peligrosos, el compostaje doméstico y comunitario, que no es sino una valorización de residuos no peligrosos, a la que remite el artículo 28,
Y luego en la investigación, desarrollo y experimentación de nuevos tratamientos de residuos, aunque en este último caso, en vez de comunicación previa, será suficiente una declaración responsable. Esto, lógicamente, vuelvo a repetir, no por el hecho de que uno elimine on-site sus propios residuos, tiene que estar exento de autorización como gestor de residuos, en caso de que sea necesaria esa gestión, esa autorización. Se podrá llevar a cabo siempre y cuando la correspondiente orden ministerial prevea los tipos, cantidades y métodos de tratamiento que pueden estar exentos. Y en todo caso, no desaparece la intervención, sino que pasa a estar sujeta a un régimen de comunicación previa, que es el siguiente. Bien, la comunicación previa. Se regula básicamente en el artículo 35, estableciendo el tipo de actividades e instalaciones que están sujetas. Bueno, la comunicación previa es una técnica que se introdujo, como bien saben, como consecuencia de la transposición de la Directiva de Servicios, la Directiva Bolkestein del año 2006, que lo fue a través de una serie de leyes en España, la Ley Paraguas y la Ley Ómnibus. Aquí queda claro muchas cosas, que no hay acto administrativo, no hay procedimiento administrativo, por lo tanto no hay participación, no hay información, terceros interesados o público interesado, pues no pincha ni corta, incluso en el caso de algunas instalaciones. Y queda todo confiado al control ex post por parte de la administración y, por supuesto, a que el comunicante asuma la responsabilidad de que los datos que da son ciertos y que va a cumplir, lógicamente, la legislación. Ahí tienen las actividades e instalaciones sujetas a comunicación. Evidentemente, los productores de residuos peligrosos o los de no peligrosos de más de 1000 toneladas año, que ya hemos visto, la realización de actividades que estén exentas de autorización, que son las que acabamos de ver del artículo 34, las operaciones de valorización o eliminación de residuos sin instalación, realizadas por gestor autorizado. El gestor tiene que estar autorizado, pero en la comunidad autónoma en que lleve a cabo estas operaciones, evidentemente tiene que comunicarlo. Las instalaciones móviles, como ya hemos dicho, que tienen que estar autorizados los gestores, pero cuando llevan a cabo operaciones de gestión en otras comunidades autónomas tienen que comunicarlo. El almacenamiento de residuos en plataformas logísticas de la distribución, las entidades o empresas que transportan residuos con carácter profesional y los negociantes y agentes que ya estaban. Las exenciones a la comunicación previa, pues muy sencillas. Gestores, productores, evidentemente un gestor de residuos que en su actividad de gestión puede producir residuos, pues ya la propia autorización de gestión incluye la propia comunicación previa, por lo tanto no estaría exento. Y luego una excepción que es los buques productores que entregan sus residuos en instalaciones portuarias, porque esto además tiene su reciente regulación en el Real Decreto 128/2022. El contenido de la comunicación previa es variado dependiendo del tipo de actividades sujetas a comunicación. Aquí sí que hay una determinación con algunas variaciones en cada una de las actividades comunicadas respecto al contenido de la comunicación previa, que evidentemente tiene que ser fidedigno con la actividad que se va a llevar a cabo. Y como ya les he dicho, ¿no? Aquí todo hay que confiarlo a la buena voluntad y al cumplimiento de la legislación vigente por parte del comunicante y confiar todo al control ex post por parte de la administración, que se deberá producir desde mi punto de vista, no necesariamente mediando una queja o una denuncia por terceros. Y bueno, pues no tengo más que decir al respecto, más que nada por ir acabando. Bueno, algunos elementos comunes y restauración de la legalidad. Y esta es la última diapositiva. Bueno, las autorizaciones de producción, las autorizaciones de gestión propiamente dichas, que se otorgan a personas físicas y a personas jurídicas, como las comunicaciones, tienen validez en todo el territorio nacional, como ya lo hemos visto. Y bueno, se prevé la tramitación electrónica. Esto me llamó poderosamente la atención porque en la disposición adicional octava se establece la tramitación electrónica de todos los procedimientos y dice que además de acuerdo con la ley 39 de 2015. Bueno, pues no es de acuerdo con la ley 39 de 2015, porque que yo sepa, la tramitación electrónica se exige a las personas jurídicas y a las personas que ejercen profesiones colegiadas. Por lo tanto, si yo soy persona física que quiero llevar a cabo una actividad, quiero ser gestor, pues no me tienen por qué exigir necesariamente la tramitación electrónica, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, ahí lo dejo. Las obligaciones de información y comunicación, de esto habló el otro día fenomenalmente bien Beltrán Puentes Cociña, no voy a entrar en ello, pero evidentemente todas las actividades comunicadas y autorizadas deben formar parte del registro de productores y gestores de residuos, al cual deben acceder en el plazo de 15 días desde que forman parte del registro autonómico. Igualmente también están sujetos a la obligación de llevar un archivo cronológico, las sujetas a comunicación previa o autorización, los productores que generen más de 10 toneladas de residuos no peligrosos y las empresas que generen subproductos también, las que lo utilicen.
archivo cronológico, por lo tanto, y también están obligados a a realizar la denominada memoria resumen con el contenido del anexo 15, pues todas las actividades prácticamente de producción y gestión de residuos. Incluso el otro día se planteaba una pregunta en ese sentido. Termino con la restauración de la legalidad diciendo que no ha habido grandes modificaciones, prácticamente son las mismas. De hecho, la única enmienda que se intentó introducir en relación con los envases y residuos de envases no se admitió. Y bueno, pues simplemente decirles que la restauración de la legalidad ambiental no es, a pesar de que los supuestos son claros de infracción administrativa posteriormente tipificada en el cuadro de infracciones y sanciones de la ley, son supuestos en los que la administración actúa sin perjuicio de que posteriormente se instruya un procedimiento sancionador en caso de que esas actividades sean constitutivas de infracción. De lo que se trata es, como dice el propio título, de restaurar la legalidad ambiental. Puede serlo como consecuencia de un caso fortuito, de un accidente o similar, en cuyo caso se suspenda temporalmente la actividad y se vuelva a requerir nuevamente el cumplimiento de una serie de condiciones. Bueno, he dado una visión, creo, bastante telegráfica, bastante rápida. Nos hemos ubicado en los artículos 33 a 36 de la ley. Realmente no hay muchas novedades, pero evidentemente son criterios que yo hago una defensa clara de la intervención administrativa previa precisamente para que se cumplan las obligaciones que tienen que cumplir, muchas, por cierto, tanto los productores como los gestores, en su caso de residuos, y muchísimo más las instalaciones que se dedican a la gestión, precisamente porque lo que se trata es, una vez más, de tutelar el interés público ambiental y, en definitiva, la salud de las personas. Y, bueno, la ley de residuos y suelos contaminados, pues, para una economía circular está dando mucho de sí, ¿no? Y estos días, pues, he ido recopilando algunas noticias, y perdóname, José, un minuto para que la gente vea algunas imágenes, ¿no? Bueno, pues es una pena que no lo veáis en pantalla completa. Esto es una... Si damos agua gratis, ¿qué negocio vamos a hacer? Pues aquí tenéis una de las técnicas de prevención para la generación de envases que, bueno, pues ya está trasladándose a la hostelería. Pues la obligación de bares y restaurantes pues genera cierta polémica, ¿no? Bueno, plásticos, ¿no? Pues esto es el... No sé si lo veríais el otro día, pues nos comemos una tarjeta de crédito a la semana, ¿no? Parece ser, como consecuencia de los microplásticos. Esto era un titular que no sé si es un poco sensacionalista de uno de los principales dominicales de difusión nacional, ¿no? No sabía yo que me comía una tarjeta de crédito cada semana, ¿eh? Pero bueno, en fin, a ver si produzco dinero. Bueno, esto es la responsabilidad ampliada del productor del producto. Pues no me resisto a esto, ¿no? A que ustedes lo vean. Esto es una fotografía que yo tomé el fin de semana pasado en un espacio natural protegido. Curioso, ¿no? Cuando se habla de la responsabilidad por la basura dispersa o el littering, oh, bueno, tal. Bueno, pues esto es la realidad. Sé que los productores no tienen culpa de que haya gente muy mal educada, pero esto es una fotografía que yo tomé y dije, la voy a tomar porque esto es un espacio natural protegido, costero, en el norte de España, junto a unas dunas de especial protección. Bueno, yo creo que la sensibilización, la educación, pues está claro que es fundamental porque si no, de otra manera, nada, ¿no? Bueno, esto es un periódico de Pamplona. Pues alertan de la mayor tasa de residuos al doblarse el canon de vertido. Esto es periódico de aquí. En Navarra ahora se pagan 20 euros tonelada por residuos municipales que van a vertedero, pues ya sabemos que ahora el tipo es 40 euros con la ley estatal. Para los que critican los impuestos ambientales, pues todavía el Banco de España, esto es noticia de la semana pasada, pues ve margen para subir la fiscalidad verde en 10.000 millones. Y ya me callo, y perdonar lo acelerado, pero... Bueno, pues espero que os haya servido para bueno, haber sido, no sé si clarificador, pero por lo menos descriptivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel, por tu intervención y, desde luego, por haber contribuido a esclarecernos un aspecto que a mí me parece de los más complejos de la ley, que es el de la intervención administrativa, pues, para las actividades de gestores y de productores de residuos. En segundo lugar, tengo el placer de presentaros a Aitana de la Varga. Espero que estés por ahí, Aitana. Ella es profesora de Derecho Administrativo de la Universidad Rovira i Virgili y, desde luego, su actividad investigadora pues, ha estado siempre ligada al tema de suelos contaminados, porque, de hecho, pues ella su tesis ya la hizo en esta materia, así que creo que una de las especialistas en esta materia es ella. Cuando quieras, Aitana, si estás por ahí. Sí, estoy por aquí, gracias. Vale, Aitana.
Voy a compartir la presentación, a ver que antes no lo he podido probar, pero seguro no creo que haya ninguna complicación. Vale. Lo voy a hacer con la pantalla. A ver, la pantalla, ¿verdad? Ahí, espera. ¿Veis la presentación o se ve una cosa rara? No, de momento no la vemos. Vale, espera, que vuelvo. Hace un segundo sí que estaba, ¿eh? Lo voy a hacer de esta manera, que es más... Ahora sí que se ve. Es más efectiva. A ver si se ve, pero se me ha ido ahora. Vale, muy bien. Pues empiezo, ¿vale? Pues en primer lugar me sumo a los agradecimientos de Ángel de Apodaca, a la organización, a Alcieda, a Eva, a José y a Firek, a todos los organizadores de esta jornada. Y como bien ha dicho Eva, pues yo voy a tratar la cuestión de los suelos contaminados, que como ustedes deben saber, los suelos contaminados o la regulación jurídica de los suelos contaminados no responde a una transposición de ninguna directiva, sino que el título que regula los suelos contaminados es una decisión propia del Estado español de regular ese tipo de suelos por la problemática ambiental que supone y también de salud, ¿no? Con lo cual yo creo que es importante destacar esta cuestión, ya que su regulación no responde a esta transposición y a esta llamada de los diferentes planes de acción de economía circular, aunque veremos que sí que tiene vinculación la protección de los suelos con alguna protección en el ámbito de la Unión Europea. Con lo cual, sí que el régimen jurídico de los suelos contaminados que se establece en la nueva ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, esta es la evolución de la regulación de los suelos contaminados que se introdujo en la Ley de Residuos 10/98 y que luego pues, se fue regulando también en la Ley 22/2011, que es la que viene derogada por esta ley. No obstante, en la Ley 10/98 tan solo había 2 artículos que regulaban los suelos contaminados y posteriormente pues, se ha ido evolucionando esta cuestión. Antes también hubo, antes de la regulación, un plan de recuperación de suelos contaminados, pero que al final se vio truncado por esta legislación que en principio pues, venía a ser más exigente. Bien, cuando hablamos de suelo, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Pues aquí tenemos la definición, que seguro que todos sabrán que es un suelo, más o menos, ¿no? Y tenemos una ley estatal, la Ley de Responsabilidad Medioambiental, que incorpora que se entiende por suelo, ¿no? La capa superior de la corteza terrestre, situada entre el lecho rocoso y la superficie, compuesta por partículas minerales, materia orgánica, agua, aire, organismos vivos, constituye la interfaz entre la tierra, el aire y el agua y le confiere la capacidad de desempeñar varias funciones, ¿no? Con lo cual el suelo realmente cumple muchísimas funciones, tanto en el ámbito natural, por lo que es biológicamente como suelo, ¿no? Funciones ecológicas que ayudan a que exista la vida y funciones de uso, ¿no? Es por donde pisamos, donde se construyen los edificios, donde se cultiva, funciones de uso y económicas, ¿no? Con lo cual es muy importante su protección para hacer pervivir estas funciones. Sin embargo, de la ley también se desprende que aquellos suelos cubiertos por una lámina de agua superficial no se consideran suelos, ¿no? Entonces se regularán por otra legislación, en principio por la de aguas. Es bien sabido que los suelos están sometidos a varias amenazas, tanto erosión, desertificación, arsidificación, pérdida de la materia orgánica, distintas, ¿no? Pero existe una que a lo mejor pues, ha llamado más la atención también por generar más problemas o problemas más graves o problemas más directamente visibles, que es la contaminación por actividades potencialmente contaminantes, básicamente por actividades industriales, ¿no? Por haber en el suelo concentraciones elevadas de componentes químicos. Y esta es la cuestión que se ha tratado desde el ordenamiento jurídico español, ¿no? Sí que podemos encontrar alguna legislación relacionada
con los nitratos o con los suelos agrícolas y su contaminación por nitratos, etcétera, pero no hay una norma global que proteja el suelo como tal, teniendo en cuenta todas sus funciones, como sí que encontramos en Alemania, por ejemplo, sino que encontramos legislación sectorial. Y en este caso, el ordenamiento jurídico español, el sector que ha regulado es el sector de los suelos contaminados. No obstante, como os decía, el suelo es un elemento muy importante y que además va cobrando importancia también porque es sumidero de CO2, también porque en él es donde se cultiva, por todas las diferentes funciones que ejerce, ¿no? Y esto viene ligado a la era en la que se dice que estamos, ¿no? En la del Antropoceno, que se dice que va vinculada a la actividad de las personas que son las que provocan el cambio del medio ambiente y ambiental, y todo eso va vinculado también a la salud del suelo y a esta necesidad de hablar del One Health, de la salud como uno, de la salud planetaria, donde el suelo juega un papel muy relevante. Y así se ve también pues, en el Pacto Verde Europeo, en la estrategia de la Unión Europea para la biodiversidad, en la cual hay una estrategia especial para el suelo que, en principio, prevé que en un futuro bastante próximo a priori se apruebe una directiva de protección del suelo en la cual también se incluye los terrenos contaminados y restaurar los suelos degradados para buscar una armonización en todos los estados de la Unión Europea, ¿no? Hace años ya hubo un intento de tener una directiva de protección del suelo, que había una propuesta de directiva de 2006, pero se quedó truncada porque a algunos estados pues, no les interesaba esta regulación. Ahora veremos cómo irá. En cualquier caso, sí que tenemos regulación sobre los suelos contaminados, que al fin y al cabo son solo estos suelos, ¿no? Que son aquellos cuyas características han sido alteradas negativamente por la presencia de componentes químicos de carácter peligroso, por lo tanto tiene que haber estos componentes químicos de carácter peligroso, que veremos que es el Real Decreto 9/2005 en el que nos dirá cuáles son estos componentes y en qué concentración, porque tienen que venir una de la actividad humana, también nos dirá qué actividades humanas son las que pueden provocar que haya estos componentes en el suelo, en concentración tal que comporte un riesgo inaceptable. El riesgo inaceptable será la clave, ¿no? El reglamento también determina qué se entiende por riesgo inaceptable y por riesgo aceptable, es decir, dónde está el límite para que sea inaceptable para la salud humana o el medio ambiente, también los ecosistemas, o para que sea aceptable. Y nos remite a estos criterios y estándares que determine el gobierno, ¿no? Sobre esta definición me gustaría apuntar que, aunque la definición en sí sea la misma que ya existía desde el primer momento que se regularon los suelos contaminados, y erróneamente, como dice el preámbulo, que dice que es la primera vez que se define suelo contaminado, que eso me sorprendió al leer la ley, sí que hay una novedad, y una novedad relevante, y es que falta la coletilla que antes había en esta definición, que es que así se ha declarado mediante resolución expresa. Antes, la concepción de suelo contaminado para el ordenamiento jurídico estaba vinculado sí o sí a que hubiese una resolución expresa que dijera que ese suelo estaba contaminado. Eso tenía una repercusión jurídica, y es que con el cambio de ley del 2011 se incorporó la recuperación voluntaria de los suelos, que permitía recuperar los suelos contaminados sin que hubiese esa resolución expresa, con lo cual creaba ahí pues, una contradicción jurídica, porque realmente jurídicamente no se estaba ante el suelo contaminado, sino ante otra cosa, ¿no? Entonces, esta ley viene, o esta definición tal y como está puesta ahora, viene pues, a solventar esa cuestión jurídica conflictiva o que desajustaba un poco la cuestión de qué es un suelo contaminado, y por lo tanto se queda de esta manera, que está bien, ¿no? Y en el Real Decreto también encontramos que es riesgo, que al final será pues, lo relevante para determinar si estamos ante un suelo contaminado o no, ¿no? Que como ven, el reglamento que lo determina es del 2005, incluso es anterior a la ley del 2011. ¿Por qué? Porque este reglamento se aprobó también muy tarde de cuando se debería haber aprobado, porque viene de la ley 10/98, con lo cual hubo durante mucho tiempo un vacío para saber
cuando estábamos ante un suelo contaminado, con los consiguientes problemas prácticos, ¿no? Que llevó a hacer malabarismos por parte de las comunidades autónomas para poder aplicar este régimen jurídico correctamente, pero sí que una vez se aprobó con este Real Decreto 9/2005, pues ha ido perviviendo en el tiempo. Sí que ha habido alguna pequeña modificación, sobre todo en los anexos, pero pervive en ello y ahí realmente encontramos muchas cuestiones muy relevantes para este régimen jurídico de los suelos contaminados, ¿no? Con lo cual ya sabemos qué es lo que regula esta ley y también sabemos que este ordenamiento jurídico español regula los suelos contaminados con un carácter reparador, ¿no? De cuando hay un suelo contaminado, pide que se descontamine ese suelo para que vuelva a un riesgo aceptable, pero también con un carácter preventivo, pretende evitar que se contaminen los suelos. Y también lo hace así, no solo en la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, sino en la autorización ambiental integrada, donde también para dar autorizaciones se tiene que vigilar o se tiene que velar por la calidad del suelo, y la ley de responsabilidad medioambiental, donde habla también de los daños medioambientales al suelo y de aplicar medidas reparadoras, preventivas y evitadoras del daño, ¿no? Y por último, este Real Decreto que he mencionado. Bien, ¿qué decir de la nueva ley de residuos y suelos contaminados? Ya voy a avanzar que hay pocas novedades, o hay novedades, pero no son muy revolucionarias, por así decirlo, pero sí que actualiza, afina, pule y concreta diferentes cuestiones y diferentes aspectos, sobre todo pues, procedimentales, bueno, y de otra índole, pero viene a hacer estas cuestiones. Lo encontramos regulado en el título 8, en 6 artículos, que ya había 6 artículos en la ley anterior. Tenemos la definición que ya hemos visto. Luego también se introduce la necesidad de aprobar estrategias en materia de suelos contaminados. También se habla de un registro electrónico y también se encuentra fuera de este título 8 las exenciones de pago de impuestos por depósito de residuos en vertedero que provengan de descontaminación de suelos, ¿no? Con lo cual los suelos contaminados están exentos de pago en estos términos. También evidentemente encontramos varios artículos en el régimen sancionador relacionados con infracciones en relación con los suelos contaminados y su descontaminación y, como ya venía haciendo anteriormente, pues excluye los suelos de titularidad pública con instalaciones o actividades militares que dice pues, que se regularán por su materia. Y finalmente hay un anexo donde se establece pues, el contenido de la resolución y el contenido de, bueno, ya veremos, de varias cuestiones, ¿no? ¿Cómo podemos agrupar las novedades de la nueva ley? Pues hay novedades procedimentales que veremos en diferentes ámbitos, sobre todo en lo que se refiere a la recuperación voluntaria de suelos. También se establecen nuevas obligaciones registrales o aclaraciones en cuanto a cuándo se está obligado a registrar que puede haber un suelo contaminado o que efectivamente el suelo está contaminado y cómo se comunican esos registros. Se introduce una cuestión totalmente novedosa, que es las descontaminaciones urgentes, en las cuales se pide que se activen medidas sin necesidad de requerimiento previo, que nos resuena un poco a la ley de responsabilidad medioambiental, pero veremos en qué va a consistir. También se introduce que el promotor de un cambio de uso de suelo sea sujeto responsable de adoptar medidas adicionales de descontaminación. Se desarrolla la cuestión de la recuperación voluntaria de suelos y se introduce el inventario de descontaminaciones voluntarias, que hasta ahora no se decía nada al respecto. Se hablaba de registros, pero no se acababa de tener claro en qué consistía. Bien, y hemos abordado las novedades y a mí me gustaría abordar también las sin novedad, ¿no? No tenemos novedad sobre varios aspectos que realmente han estado bastante reclamados, tanto por la doctrina como también por los ordenamientos jurídicos autonómicos, ¿no? Se trata de estas dos cuestiones. Puede haber más, pero yo he querido destacar estas dos. Por un lado, tenemos la incorporación de la categorización de suelo alterado, que en algunos ordenamientos jurídicos se llama suelo alterado y en otros suelo degradado, pero viene a ser lo mismo y lo incluye pues, estas comunidades autónomas. Y esto tiene carácter preventivo. ¿Por qué? Prevé que, aunque no haya un riesgo inaceptable para la salud, la calidad del suelo denota que podría haberlo en breve,
¿no? Si se sigue así o que se está cerca de ese riesgo inaceptable, entonces prevé un seguimiento de la calidad de ese suelo para que no llegue a estar en la conceptualización de suelo contaminado y poder establecer medidas para evitar esa contaminación en esos términos, ¿no? Bien, pues ha habido comunidades autónomas que lo han incorporado y con mucha acogida, y de hecho otras sé que se están planteando también incorporarla, y sorprende que el Estado pues no acoja esta medida como algo básico, porque al finalmente lo que pretende es prevenir la contaminación del suelo, ¿no? Y otra cuestión muy debatida también por la doctrina, y que Juan Antonio Loste pues, es uno de los fervientes defensores, ¿no?, de estas distinciones, la distinción entre las contaminaciones actuales y las contaminaciones históricas, ¿no? Sí que es cierto que la contaminación es contemporánea porque surge ahora y es ahora cuando produce el problema y es ahora cuando se tiene en cuenta, pero a veces se ha pedido que se puedan tener determinadas consideraciones al hecho de que esa contaminación pueda venir de muy atrás, ¿no? Incluso antes de que existiese exigencia legislativa para descontaminar esos suelos. Bien, Euskadi y Cataluña han incorporado esta distinción con sus medidas oportunas, y el Estado no se lo plantea tampoco, parece, incorporarlas, ¿no? Lo obvia, aunque es un problema también a resolver y a tener en cuenta. Bien, dicho esto, vamos a entrar en lo que es propiamente el régimen jurídico de los suelos contaminados, y vamos a apuntar brevemente o rápidamente las novedades, ¿no? La primera novedad es que en cuanto al reglamento, se introduce la palabra de que el Gobierno actualizará la lista de actividades potencialmente contaminantes del suelo. Bueno, ya lo ha actualizado previamente, o sea que al final es un poco adaptarse a la realidad. Por otro lado, y muy importante, esta ley y este reglamento, este régimen jurídico, solo vincula aquellas actividades de tipo industrial o comercial en las que, ya sea por el manejo de sustancias peligrosas o por la generación de residuos, puedan contaminar el suelo, ¿no? Con lo cual se excluyen otro tipo de actividades, que son actividades agrícolas que generen contaminaciones difusas, por ejemplo, por productos industriales, sanitarios y fertilizantes, no están incluidas en esta regulación. Y estas actividades las tenemos que encontrar en este anexo 1, que ahí sí que se incorporan casi como 90 actividades, muchas relacionadas pues con actividades industriales con petróleo, talleres, pinturas, pieles, bueno, hay diferentes, ¿no? Gestión de residuos, pero tiene que estar en el Estado para poder estar aplicándose esta normativa, ¿no? Por otro lado, se establecen deberes de información, que son obligaciones formales y procedimentales, y estos informes al final sirven para controlar si efectivamente se está o se puede estar delante de un suelo contaminado, ¿no? No me voy a detener mucho en ello. Y también quería destacar la novedad de que mientras antes la legislación hablaba de la transmisión del título de propiedad se hará constar en la escritura pública, ahora se hace de una forma más genérica, como ustedes pueden ver en esta redacción, ¿no? Con motivo de la transmisión de cualquier derecho real, se debe declarar en el título que se formalice la transmisión si se ha realizado o no en la finca alguna actividad potencialmente contaminante del suelo. También, pues para tener seguridad jurídica y para velar porque se está vendiendo lo que realmente es, no algo que no es, ¿no? Que pueda tener una contaminación ese suelo. También se incorpora esta declaración en las declaraciones de obra nueva por cualquier título y las operaciones de aportación de fincas y asignación de parcelas resultantes en las actuaciones de ejecución urbanística, ¿no? Lo cual me parece muy importante en pro de la seguridad de aquel que compra, que vende, que adquiere o que un título real, un derecho real sobre un suelo que podría o no estar contaminado, ¿no? Y de aquí se derivan también obligaciones registrales. Por otro lado, se sigue estableciendo el mismo procedimiento de declaración de suelo contaminado que existía, que tiene como objetivo determinar el alcance del riesgo del suelo, en el cual se realiza una evaluación de riesgos y en el cual se tiene en cuenta también la naturaleza y los usos del suelo, ¿no? Se será más permisivo con aquellos suelos de uso industrial que con los de uso residencial o con los de otros usos como pueden ser usos agrícolas, ¿no? Los baremos serán distintos en atención al contaminante y a lo que se quiera, al uso que se quiera proteger. En cuanto a la iniciación del procedimiento, cabe destacar que ahora, que antes no existía, se dice
que se iniciará el expediente para declarar un suelo contaminado solicitándose certificación de dominio y cargas de la finca. Esto sí que lo preveía el Real Decreto, pero se ha incorporado a la ley y nos hace preguntar si es que esta certificación de dominio es la que va a dar como resultado la iniciación del procedimiento o cuándo se debe entender como iniciado el procedimiento. Porque aunque incorpore sigue siendo una cuestión que queda un poco en el aire, que algunas legislaciones autonómicas, pues con esta apertura, han optado, por ejemplo, Galicia, por considerar que hasta que no hay un riesgo inaceptable no se entiende que se inicia el procedimiento y se inicia y se acaba a la vez, claro, ¿no? En ese caso. Pero bueno, parece que se concreta más, pero tampoco acaba de estar del todo concretado. Evidentemente, la instrucción sirve para determinar si existen los componentes peligrosos y en qué concentración y qué grado de aceptabilidad. Y la finalización del procedimiento es una resolución expresa que diga pues, que efectivamente existe este riesgo inaceptable o que no, y entonces declare el suelo contaminado o no lo declare, ¿no? Sorprende que la ley, que ha incorporado muchos plazos, no haya incorporado aquí un plazo de resolución, ¿no? Porque puede haber problemas a la hora de determinar cuánto se requiere o la Administración debería requerir para determinar esta cuestión, porque a lo mejor el plazo de 3 meses de la ley pues, 39/2015 es insuficiente, ¿no? Sin embargo, a mí me sorprende que no haya decidido establecer aquí ningún plazo al respecto. Por otra parte, consideraba oportuno en su día pues notificar a los ayuntamientos afectados de esta resolución expresa, la cual a mí me parecía una idea muy buena, pero esto cayó del texto y finalmente pues no hay este requerimiento. Lo que sí que la declaración de suelo contaminado no solo es declarativa para constatar que hay un suelo contaminado, sino también es constitutiva de un requerimiento a los sujetos obligados de descontaminar este suelo, ¿no? Con lo cual declara un suelo contaminado y constituye unas obligaciones en relación con la descontaminación de ese suelo a los que se considera que deben descontaminarlo. Con lo cual, el efecto de esta declaración, ¿cuál es? Pues obligar a descontaminar siempre que exista un riesgo inaceptable para que vuelva a este riesgo aceptable. Como digo, la ley en esta ocasión ha incorporado este plazo que hasta ahora no existía, ¿no? Sino que era como muy abierto porque pretendía o consideraba que eran las comunidades autónomas las que debían dedicarse a concretar estos plazos, pero como la mayoría no lo han hecho, pues el Estado yo creo que al final ha dicho, bueno, pues vamos a determinar nosotros unos mínimos comunes para todos para que esto no sea un poco disbauxa, que decimos en catalán, ¿no? Que no sea jauja, sino que haya un determinado orden. Bien, pues en este caso se incorpora que en todo caso con carácter general no superará los 3 años la descontaminación, ¿no? Que se hará en el plazo de 3 años, pero ¡pum!, ya se incorporó la coletilla que permite saltarnos este plazo, y es que permite que, salvo que por razones técnicas asociadas al proceso de descontaminación se requiera un plazo mayor. Bien, estamos ante un concepto jurídico indeterminado, suficientemente abierto, que evidentemente puede hacer que esos 3 años pues al final no se apliquen, ¿no? Y puedan ser más. En cualquier caso, por lo menos dice algo al respecto, cosa que antes pues no lo hacía. Bien, otro efecto de la declaración de suelos contaminados es que permite, no obliga, sino que permite suspender los derechos de edificación que existan sobre ese suelo y otros aprovechamientos que existan, siempre y cuando haya incompatibilidad entre las medidas de descontaminación que se van a aplicar y estos derechos, ¿no? Esta novedad se introdujo con la Ley 22/2011 y aunque en su día se pretendía que fuese, cuando llegó al Congreso se pretendía que fuese una prohibición total, ¿no? Que no hubiese incompatibilidad, sino que fuese automática, finalmente pues no quedó así, sino quedó como este intermedio, que bueno, también es correcto, ¿para qué vamos a suspender si no es necesario, ¿no? Y sí que esto bebe de la ley catalana que ya lo incorporaba en sus inicios y aquí pues la ley estatal coge esta cuestión, ¿no? Por otro lado, también se prevé esta obligación para el propietario del suelo que prevé realizar una actuación en una zona ubicada en un suelo declarado delimitado como suelo contaminado,
que con carácter previo al inicio de las obras disponga de este certificado del registro de la propiedad. Esto también es importante pues, para dar seguridad de todo lo que está sucediendo en ese suelo, ¿no? Y las condiciones en las que se encuentra. Esta novedad también creo que es interesante y pues, necesaria para tener un control del estado del suelo. Otro efecto de la declaración es los deberes registrales, ¿no? Esta anotación registral al margen de la última inscripción de dominio en el registro de la propiedad. Como ya hemos dicho, primero también se inscribe el inicio del procedimiento de declaración de suelo contaminado, y lo tenemos aquí también, y luego también la resolución declarativa de suelo contaminado, ¿no? Eso da seguridad jurídica a quien quiera adquirir o ejercer algún derecho sobre ese suelo. Y por último se incorpora también la comunicación telemática de estas anotaciones registrales. Seguimos. Como ya hemos dicho, lo principal es establecer actuaciones de descontaminación y recuperación del suelo para que haya un riesgo aceptable de acuerdo al uso, y una vez se han aplicado esas medidas y el riesgo es aceptable, también se exige que haya un procedimiento de declaración de que el suelo ha dejado de estar contaminado, ¿vale? Y como ven, en este caso sí que se opta por establecer un plazo máximo. A lo mejor, pues para no tener ahí pendiente a quien haya promovido esa descontaminación, de que efectivamente se le determine que ese suelo está descontaminado, ¿no? Y en este caso, a pesar de que la propuesta inicial era de que este plazo fuera de 10 meses, pues finalmente, un poco acorde con el plazo también que ha mencionado Ángel, ¿no? No sé si es que se establece con 10 meses como el estándar, finalmente el plazo que se establece aquí es de 6 meses desde la presentación del informe acreditativo de descontaminación. La presentación de este informe también es novedosa, no es nueva, antes no se exigía, bueno, como no se establecía muy bien cómo debía hacerse, ¿no? Que se determine cuando esté descontaminado, ¿vale? ¿Y cómo? Pues ahora se establece este informe acreditativo de descontaminación. Y pasemos a uno de los grandes protagonistas, ¿no?, de este procedimiento, que es el sujeto responsable de recuperar los suelos contaminados. ¿Qué deberá hacer este sujeto responsable? Pues llevar a cabo las medidas de descontaminación y también sufragar los costes de estas medidas. Y por otro lado, aparte de estas obligaciones, se incorpora en este título, que no sé si es el mejor lugar donde incorporarla, pero se ha introducido en este artículo relativo a los sujetos responsables, que también se le podrá exigir la actuación de descontaminación urgente para evitar daños mayores sin que medie advertencia, requerimiento o acto administrativo previo. No dice a quién, pero sí que dice que podrá haber una actuación urgente de aplicar medidas cuando sea necesario para evitar estos daños. Y ya digo que esto es un poco, viene a ser lo mismo que se exige con la Ley de Responsabilidad Medioambiental para establecer las medidas de evitación de daños, ¿no? No obstante, en suelos contaminados en estos términos, la Ley de Responsabilidad Ambiental remite a la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, con lo cual sería aplicable esta legislación y puede ser que venga pues, a sustituir esa cuestión que también es necesaria para prevenir, ¿no? Pero no sabemos cómo se desarrolla esta cuestión o en qué va a acabar concretándose, quién debe aplicar estas medidas, etcétera, ¿no? ¿Quién? Pues entendemos que en principio el causante, ¿no?, que es también a quien llama la legislación a responder, debido al principio de quien contamina paga, ¿no? Se pedirá que sea el causante o causantes, la exigencia también es solidaria. Y en el caso de que el causante o causantes no existan o no pueden existir, subsidiariamente será el propietario, y si el propietario pues, no pudiera, pues subsidiariamente sería el poseedor no propietario, ¿no? Cabe decir que hasta la ley del 22/2011 la subsidiariedad en la responsabilidad era inversa, es decir, primero respondía el poseedor y luego el propietario, pero con la ley 22/2011 se cambia y se exige primero al propietario y luego al poseedor, pero se mantiene este orden inverso, y esto es igual que la ley 22/2011, para aquellos bienes de dominio público en régimen de concesión, con lo cual en estos bienes de dominio público en régimen de concesión, quien responde subsidiariamente después del causante es el concesionario. ¿De acuerdo?
Por otro lado, también, evidentemente, la ley prevé la ejecución subsidiaria por parte de la Administración Pública para adoptar las medidas, pero al final, como toda ejecución subsidiaria, pues reclamará los costes a quien deba sufragarlos, ¿no? Ya sea el causante, el propietario o el poseedor. Y también prevé en los casos de infracción relacionadas con esta cuestión. A pesar de esta subsidiariedad, la responsabilidad, la ley desde el 2011 también refleja, aunque ya por aplicación del Código Civil, etcétera, se podía realizar previamente, la posibilidad de repercutir el coste de la aplicación de medidas por parte de los responsables subsidiarios en el causante, ¿no? Sin embargo, se establece, que esto ya se establecía, que, aunque redactado de forma diferente, que debe determinarse como límite para la repercusión de ese coste el uso del suelo que tenga en el momento de producción de la contaminación, ¿no? Es decir, si yo causante en el día que tenía esta actividad el uso era industrial, luego la evolución del urbanismo ha hecho que ese suelo tenga un uso residencial, si luego se me reclama a mí la descontaminación de ese suelo, yo seré responsable de esa descontaminación hasta el uso que tenía en el momento que yo causé la contaminación, que era un uso industrial. Con lo cual, la diferencia del uso industrial al uso residencial, que es el que tiene ahora, lo deberá asumir ¿quién? Pues ahora dice la ley expresamente, que antes no lo decía, el nuevo promotor de ese cambio de uso, que le dice que debe adoptar medidas adicionales de descontaminación y de recuperación. A mí esto también me genera dudas de saber pues cómo se va a llevar a cabo esta cuestión, pero bueno, sí que se incorpora como este nuevo sujeto a la hora de adoptar medidas de descontaminación, que es este nuevo promotor en los términos que hemos dicho. Por supuesto, pues hay esta asunción de obligaciones pecuniarias, que son estos sujetos que hemos dicho los que deberán asumir los costes, pero aún así la legislación pues prevé también en relación con estas obligaciones pecuniarias los obligados solidarios y los obligados subsidiarios de estas obligaciones pecuniarias. Y para eso sigue usando la misma técnica legislativa, para mí un tanto confusa o difícil de entender o de interpretar, que acaba llevando inseguridad jurídica, que es que nos remite, que aquí bueno, me he ahorrado ponerlo porque creo que requiere de otro desarrollo que no tenemos tiempo ahora, ¿no? Pero establece el artículo 13 de la Ley de Responsabilidad Medioambiental, establece todo un tipo de sujetos, también en relación con las obligaciones personales, que el administrador de la empresa, de la persona jurídica que puede ser el sujeto responsable, etcétera, ¿no? Y a su vez remite a la Ley General Tributaria, ¿no? Que evidentemente la Ley General Tributaria no está pensando en las obligaciones de suelos contaminados, sino que en la asunción de obligaciones tributarias, ¿no? Con lo cual hay que hacer una interpretación de estas revisiones y estos textos legislativos que, desde mi punto de vista, pues complican un poco pues no acaban de esclarecer y esta ley tampoco ha considerado que debería esclarecerlo, ¿no? Ya voy acabando casi y por otro lado sigue permitiendo la posibilidad de suscribir acuerdos entre los obligados para realizar las operaciones de descontaminación de estos suelos y autorizados por las comunidades autónomas con las administraciones públicas. Antes hablaba de convenios voluntarios, ahora ha caído el término voluntario de esta terminología, y también habla de contratos, que ya hablaba de estos contratos, pero introduce, que antes no lo hacía, que no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos estos convenios. También habla expresamente de los incentivos económicos que se permite, que incluyen, que esto no decía, estudios previos y posteriores necesarios, es decir, que acaba esclareciendo en qué pueden consistir estos convenios, y también reitera, que esto ya lo hacía antes, que en caso de plusvalías revertirán en la cuantía subvencionada en favor de la administración pública que haya otorgado dichos incentivos, ¿no? En la práctica, por lo que yo sé hasta ahora, no se usan mucho, no sé si esto ha cambiado, pero bueno, existe esta opción con estas pues, particularidades
que no son grandes novedades. Donde sí que encontramos muchas novedades o más regulación, ¿no? Ahora el artículo relativo a la recuperación voluntaria de suelos pues es muchísimo más largo de lo que era antes eran 4 líneas. Sigue existiendo, como es una recuperación voluntaria de suelos, no es que la administración te exija, sino que tú, como propietario o causante o poseedor de un suelo, dices voy a descontaminar este suelo y vas tú a la administración con tu proyecto y presentas ese proyecto. La legislación no requiere una declaración previa, obvio, pero sí que requiere evidentemente que se apruebe el proyecto de recuperación voluntaria por la autoridad competente de la comunidad autónoma. Y aquí se incorporan varias novedades, ¿no? Antes ya se preveía esta cuestión, pero quedaba abierto cuál era el plazo máximo de aprobación. Aquí se establecen en 10 meses desde la presentación y se establece también el silencio negativo, es decir, que en caso de que no se diga nada en 10 meses, pues se entenderá denegado o sin aprobar ese proyecto, ¿no? Y además, no solo eso, sino una vez aprobado ese proyecto, se requiere que se ejecute en el plazo de 3 meses, ¿no? Y se prevén otras cuestiones como las que les he plasmado aquí, que el promotor del proyecto está obligado a comunicar a la entidad y organismo competente para autorizar el inicio de los trabajos, evidentemente para saber cuándo empiezan esos 3 meses, y también que tras la ejecución del proyecto debe acreditar la descontaminación en los términos que se ha previsto. Y aquí sí que la propuesta de notificar a los ayuntamientos se mantiene, como me parece totalmente acertado, ya que los ayuntamientos juegan un papel muy relevante, sobre todo en materia urbanística con los suelos contaminados. Se establece que se procederá a notificar a los ayuntamientos correspondientes de estas actuaciones de descontaminación y recuperación de suelo, indicando los usos del suelo para los que se realizaron dichas actuaciones. Y además incorpora también como una cláusula de castigo, si podemos decir, ¿no? Decir, bueno, si en estos 3 meses no ejecutas el proyecto, vamos a pasar a declarar el suelo como contaminado. Como veíamos, el hecho de declarar un suelo como contaminado tenía como repercusión obligaciones registrales, ¿no? Que en el registro de la propiedad conste tanto la iniciación del procedimiento como la declaración del suelo contaminado. Sin embargo, en la voluntaria no existe esa cuestión, sino que hay un registro de descontaminaciones voluntarias, es decir, un registro específico para las descontaminaciones que se han hecho por esta vía de voluntariedad. Bien, pues este registro de descontaminaciones voluntarias se suma al inventario que ya existía de declaraciones de suelos contaminados, que ahora es el inventario de declaraciones de suelos contaminados y de descontaminaciones voluntarias. Antes la legislación hablaba en plural, ahora habla en singular, porque considera, o lo que regula, es un único inventario de declaraciones de suelos contaminados y descontaminaciones voluntarias, en el que pues, se reflejan las resoluciones en las cuales se declara el suelo contaminado y también, entendemos, pues, aquellas en las que se aprueban los proyectos de recuperación voluntaria de suelos, ¿no? También es curioso... Sí, ya voy acabando, ¿eh? Es curioso... Sí, gracias. Voy acabando. Que la legislación no autonómica normalmente obvia estos inventarios autonómicos, pero bueno, lo cierto es que existe la obligación de que haya este inventario. Y también hay un anexo donde se establece el contenido, que no me voy a extender, que ahora es mucho más exhaustivo de qué debe comprender la resolución y qué debe comprender pues, este inventario de declaraciones. También se prevé más fluidez a la hora de tramitar la información entre los diferentes sujetos. Y ya, acabando del todo, solo como conclusiones, pues poner de manifiesto la relevancia de proteger el suelo, no solo en el ámbito de los suelos contaminados, sino en todas las vertientes que tiene repercusión por el gran papel que juega para la biodiversidad y para todas las funciones que ejerce, con lo cual es necesario mantener su salud del suelo en los términos de este One Health. Sí que encontramos con la nueva legislación que hay una regulación mejorada de suelos contaminados, pero desde mi punto de vista faltaría o se podría haber aprovechado para incluir las novedades que ya hemos apuntado, que sí que establecen las legislaciones autonómicas. Desde mi punto de vista se podrían haber abordado otras cuestiones procedimentales
que no se han abordado, que ya he apuntado. Y también se introducen aspectos novedosos que para mí de momento son un tanto confusos, como el papel del nuevo promotor o las exigencias de responsabilidad de este nuevo promotor y cómo se van a gestionar estas descontaminaciones urgentes. Y bien, pues con esto acabo y muchas gracias y disculpen si me he extendido un poco más de la cuenta. Muchas gracias. Gracias, José. Muchas gracias. Vamos, bueno, sobre todo a Aitana por habernos esclarecido el tema de la ley de residuos, por haber destacado los suelos contaminados y sobre todo pues esas novedades que has dicho sobre descontaminaciones urgentes o los inventarios de descontaminaciones voluntarias que me ha llamado la atención. Bueno, es el turno de los participantes, es el turno de los oyentes, de que hagan sus reflexiones, de que pregunten, de si tienen alguna duda, y va a dirigir esta última parte del debate mi compañero y amigo José Pernas. Muchísimas gracias. Gracias, Eva. Muchísimas gracias por las intervenciones. Han sido muy claras, muy precisas, en dos aspectos que no son precisamente sencillos y que van a dar una gran diversidad, ¿no? Una gran casuística. Así que muchísimas gracias, Aitana, Ángel, ha sido muy interesante y bueno, he aprendido un montón de vuestras presentaciones, como siempre. Y nada, abrimos el espacio para el debate. He comentado ya en el chat que podéis plantear directamente a través del chat, los que prefiráis esa alternativa, o si no, entrar directamente con vídeo y audio. Antes creo que hay una mano pedida, pero voy a plantear una cuestión que estaba pendiente ya hace un tiempo. Comenta una persona que no pone el nombre, que dice: buenas tardes, respecto a las comunicaciones previas en las obras de administración pública, tengo muchos contratistas que me dicen que ellos no son los productores, son los poseedores, que lo es la administración pública y por tanto no hacen esa comunicación. ¿Esta ley deja más claro este tema? Ángel, creo que esto, la pregunta que se te plantea. Bueno, adelante, Ángel. Veo que es Cristina del Arco Albentia quien plantea la pregunta en el chat. Bueno, la ley no deja más claro este tema. Yo creo que en ese sentido no cambia respecto de su predecesora, la ley 22/2011. Bueno, yo creo que el productor es la persona, como dice la ley, la persona física o jurídica que produzca los residuos, ¿no? Y en este sentido, incluso la orden que he citado, que exime de autorización las operaciones de relleno de obras, que es la orden 1007/2017, cuando habla del productor, remite al concepto de productor de residuos, que es el que he dado, ¿no? Yo creo que esto es una cuestión de que en los pliegos del contrato de obra, en su caso, que lleve a cabo la administración o el poder adjudicador, deje claramente establecido quién va a asumir la obligación de esa comunicación previa respecto de la producción de esos residuos, de esos materiales excavados en una obra pública. Evidentemente, si no se establecen los pliegos, el contratista es posible que diga que es responsabilidad de la administración y es la administración contratante la que tiene que llevar a cabo la comunicación previa. Pero mi opinión particular es que el productor de residuos en ese caso es el contratista, sobre todo porque es el que probablemente haya redactado el proyecto y el que lo esté ejecutando. Y por lo tanto, ese es el que tiene que llevar a cabo esa operación, que no es más que una mera comunicación previa en la que se establezcan pues, la cantidad de residuos producidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, lógicamente, la obligación de entregarlas a un gestor, que eso también, pues evidentemente, conlleva unas obligaciones, ¿no? Yo creo que donde debe establecerse claramente es en los pliegos, en el que se establezcan las obligaciones que tiene que asumir el contratista en ese sentido, porque si no, de lo contrario, pues es muy posible que endose esto a la administración y al final sea la administración la que acabe llevando a cabo la comunicación, cuando desde mi punto de vista no es el productor del residuo, ¿eh? Es el que lleva a cabo la actividad profesional correspondiente de ejecución de obras de las cuales se derivan residuos. Otra cosa es que el coste que conlleve la entrega a un gestor autorizado y la comunicación, pues lo tenga que asumir la administración, evidentemente, que es la contratante, pero quien lleva a cabo estas operaciones es el contratista. Desde mi punto de vista, aunque es una cuestión, Cristina, difícil. Muy bien, Ángel. Tenemos un par de cuestiones, un par de manos. Isabel Radí, si quieres, Isabel, adelante. Si puedes conectar vídeo y audio para que te veamos, perfecto. Adelante.
Isabel. Bueno, no sé si Isabel tiene a lo mejor algún problema técnico para conectar audio y vídeo. Si queréis pasar a la siguiente cuestión. ¿Sí? Hay un par de preguntas escritas, estoy leyendo. Adriana Costa me pregunta: las instalaciones móviles están sujetas a autorización administrativa, sí, lógicamente. Y luego en la comunidad autónoma en la que actúen, como he dicho, tienen que hacer la comunicación previa correspondiente, de que están llevando a cabo en esa comunidad autónoma actividades de gestión a través de esa instalación móvil que tiene que estar autorizada en la comunidad autónoma en la que el titular de la instalación compactadora. Pues es una cuestión técnica, ¿no? Una autocompactadora, en la medida que si está clasificada como instalación móvil, estará sujeta a lo que le acabo de referir. No sé qué tipo de autocompactadora se tratará, qué capacidad de tratamiento tiene, si se establece. Eso lo siento, pero no puedo decirle. Lo que sí está claro es cuál es el régimen de las instalaciones móviles. Yo creo que si es una instalación móvil, desde luego, usted misma me dice, ¿se entiende instalación móvil? Pues esta es una pregunta para la que yo no tengo respuesta. Pero si es una instalación de gestión que puede trasladarse de unas comunidades a otras, pues lógicamente tendrá que ser su titular autorizado como gestor de residuos, porque si lo que estás gestionando un residuo, preparándolo, pues sí, en definitiva, vamos. Muy bien, Ángel, si quieres vamos a las preguntas planteadas inicialmente. Isabel creo que ahora puede conectarse y está ya con vídeo y audio. Adelante, Isabel, adelante. Ya me podéis perdonar, pero soy muy poco tecnológica, entonces es la primera vez que hago esto. He intentado a la vez escribiros en el chat y no podía, porque además estoy en una recuperación fisiorrespiratoria y estoy aprovechando para hablaros desde el Mar del Norte, donde el compañero antes, Ángel, hablaba que veía esas latas de Coca-Cola. En fin, mi pregunta es la siguiente. Tengo una instalación de residuos que ya tiene una autorización del año 2000. Es una instalación de vertedero de inertes. He tramitado un nuevo proyecto adaptado a las nuevas circunstancias, aprobado por el órgano ambiental. Y se da la circunstancia de que, como era una empresa de titularidad de persona física, formulé al amparo de la Ley 2011 una comunicación aportando un nuevo aval en sustitución del primigenio, aportando una nueva póliza de seguros y diciendo, oiga, mire, solicito que se haga el cambio a esta sociedad de la titularidad de la instalación, el objeto social coincide, etcétera. Es más, esto está hablado con una persona a un cargo de gobierno vasco en el que me vino a confirmar su tesis, hoy sigue en gobierno, en otro departamento diferente, de que para hacer un cambio de titularidad no es precisa una autorización expresa de la administración ambiental y que basta con cumplir la prevención de los requisitos exigidos. Llevo 3 años, caballeros y señoras y señoritas, y estoy hasta las narices porque creo que nuestro ordenamiento jurídico ambiental, copiando las cosas buenas del anglosajón, olvida las pocas cosas buenas de nuestro sistema continental de seguridad jurídica del administrado y al final nos estamos quedando en un totum revolutum, que aquí en el Colegio de Abogados, en el grupo de Derecho se ríen de mí, pero sinceramente ya cada día pienso, porque lo decís personas que tenéis más autoritas, que no estoy errada. Los pilares de nuestro ordenamiento jurídico se están resquebrajando, ya hay leyes que son más protocolos para aplicar la ley por quien no quiere estudiarla y en este tema concreto lo vengo padeciendo 4 años. ¿Cuál es vuestro criterio, señores y señoras, en cuanto al cambio de titularidad? Yo creo que aquí no es necesaria una resolución expresa y os ruego que me ayudéis porque en la nueva ley y en los escasos artículos doctrinales, uno de Blanca Cutanda y algún otro que he visto, no encuentro nadie que diga esto. Y hoy por hoy, si alguien no ha autorizado no dice nada, pues no te hacen ni puñetero caso. Esa es la cuestión. Muchas gracias a todos por vuestra excelente charla y por esta fantástica iniciativa. Muy buena pregunta, Isabel, y muy interesante. Me sorprende que no te hayan... vamos, yo entiendo que se trata de una comunicación con reserva de oposición. Es decir, evidentemente no es necesaria una nueva autorización. Lo que se produce es una innovación de la titularidad que lo que la ley exige es una comunicación previa, estableciendo siempre y cuando se acredite que el nuevo titular evidentemente reúne los requisitos, ¿no? Pero
Yo entiendo que es una comunicación con reserva de oposición, no una nueva autorización. Lo que me sorprende es que no se te haya dicho nada desde hace 3 años, desde que tú comunicaste precisamente la transmisión de la titularidad de esa autorización. De hecho, la ley, como ya he dicho, lo prevé. Incluso la propia ley el artículo 33, en su apartado 11, dice que la transmisión de las autorizaciones, y leo textualmente, estará sujeta a inspección previa y comprobación por la autoridad competente de la que las personas que van a llevar a cabo las operaciones de tratamiento y las instalaciones en que se realizan cumplen lo regulado en la ley y en sus normas de desarrollo. Tú ya has trasladado a través de la correspondiente comunicación esa innovación en la titularidad que pasa de persona física a persona jurídica para llevar a cabo la gestión de ese vertedero de residuos inertes. Lo que me sorprende es que no se te haya dicho nada. Yo debo entender que a falta de oposición, la ley no establece una resolución expresa desde mi punto de vista. Pero bueno, yo en cualquier caso solicitaría a la administración competente en este caso información sobre qué hay de lo mío, ¿no? Teniendo en cuenta que hace ya 3 años, como bien dices, que trasladaste esta comunicación. Sé que no te soluciona nada, pero... Sí, conecta la Isabel, que creo que estás interviniendo. Isabel, no tienes el audio conectado. Perdón, ya os he dicho que era un poco limitada. Que Ángel, que muchísimas gracias porque me confirmas lo que pensaba hacer. Un escrito precisamente al hilo de que se ha aprobado la nueva ley, decir, oiga, mire, viene la nueva ley, este nuevo artículo viene a confirmar o constatar o corroborar lo que ya esta parte pensaba. Señores, ya les comuniqué, tienen ustedes 2 avales, quiero devolverme cingando melodías, ni otro aval, y a partir de ahora consignar como titular de la instalación a la sociedad y punto cometa. Y ir hacia adelante, porque en el ínterin he tenido 2 inspecciones, he renovado y autorizado todo el proyecto de mi instalación con una obra que me va a costar la friolera de 600.000 euros y sinceramente es que tengo que empezar a contratar ya y quiero contratar con una sociedad, un IVA, como Dios manda. La verdad es que muchísimas gracias porque por lo menos ya te digo, me has constatado lo que a veces en este sector es importante, que es que pasamos la barrera del sonido, como decía mi amiga la Carmen Chinchilla, que es un cielo, y cuando pasas la barrera del sonido, pues es lo que pensemos un poco todos con el mismo olfato. Muchísimas gracias. Nada, a ti. Gracias Isabel. Tenemos también una pregunta, una mano pedida de Juan Ángel. Adelante, Juan Ángel. Hola, buenos días. ¿Me escucha? Buenos días. No te vemos, pero te oímos, sí. Un momentito, que estamos en ello. A ver si... Ahora tampoco. Bueno, me escuchan, por lo menos, ¿no? Sí, venga, adelante, pregunta, Juan Ángel. No, yo era... es que lo que sucede, vamos, yo trabajo en el Cabildo de Tenerife y yo pensaba que tenía algunas cosas medianamente claras y ahora ya me están surgiendo alguna duda a la vista de los comentarios. Respecto a lo de los residuos de construcción y demolición, que un compañero hizo un comentario que a su vez el catedrático le ha contestado. Yo que claro, yo ahí el problema que veo es en el reglamento del 105/2008 que regula los residuos de construcción y demolición, que yo entiendo que habría que, a la luz de tanto de la ley 22/2011 como de la 7/2022, bueno, esa parte se tendría que tener derogada porque va en contra. O sea, no se puede considerar productor del residuo de construcción y demolición al promotor. En este caso, por ejemplo, en una obra pública, la administración pública. Porque si después te vas a la ley y coges todo el elenco de obligaciones de los productores de residuos, no tiene sentido que una administración pública o yo mismo, si contrato una empresa para que me haga una obra, que yo sea el productor, que tenga que inscribirme en el registro de producción y gestión, que tenga que firmar contrato de tratamiento y documento de identificación, que tenga que llevar un archivo cronológico, o sea, no tiene ningún sentido. Y yo entiendo que eso se ha tratado de corregir en el reglamento de traslado, en el 553/2020, en una disposición que dice expresamente que se considera operador del traslado a los efectos de la trazabilidad del residuo al poseedor, al constructor, pero que quizás hubiese sido mejor ir al origen y modificar el reglamento del 105/2008 y clarificar esa situación, porque si no es que a nosotros nos está pasando esto con los contratistas, que acogiéndose al reglamento claro, te dicen que ellos son poseedores y se lavan las manos, ¿no? Y entonces yo creo que hay un poco
la disfunción que hay entre el reglamento del 2008 y tanto la ley del 2011 como la del 2022. Pero bueno, es una reflexión mía. Muy buena. Que no es parte, Sí, sí. pero porque ya le digo, en la realidad nuestra, al final se forman unos quilombos que no hay manera de solucionarlo, ¿no? Y simplemente ese comentario. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Juan Ángel. Muy interesante. Lo miraré con el Real Decreto 105/2008, la colisión que existe, ¿no? Muy interesante. Muy bien. Tenemos algunas cuestiones. No sé si... Para mí también ahí, no sé Sí, si las... hay una pregunta, por seguir el orden. ¿A qué régimen jurídico quedan sujetas las actividades agrícolas contaminantes del suelo por fertilizantes y productos fitosanitarios? La pregunta que plantea, bueno, aquí no me aparece el nombre. No sé si quieres responder, Aitana. Sí, pues, a ver, pues precisamente Farias es quien pregunta, no sé. Bien, pues no quedan sujetos al régimen jurídico de suelos contaminados que hemos explicado. Es decir, esa es la primera cuestión importante, ¿no? Porque no se establecen en este anexo. Sí que es cierto que ahora hay un reglamento nuevo de fertilizantes, ¿no? A nivel de la Unión Europea, que me consta que es muy exigente. Desconozco si en ese reglamento se dice algo en relación con los suelos, pero también es cierto que normalmente, como se tiene, o en los suelos agrícolas también se aplica el Real Decreto, hasta hace poco el 261/96 y ahora el 47 de 2020, de protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos de origen agrícola, donde a pesar de que lo que se protege son las aguas, que son las aguas subterráneas, que al final es lo que hay a continuación del suelo, la protección de esas aguas también lleva a la protección de los suelos, ¿no? Con lo cual, yo por ahora solo sé que existe esa normativa que pudiese ser aplicable a esas actividades. También preguntan, Aitana, si la definición de suelo contaminado habla de riesgo inaceptable. En riesgo lo define pues, el artículo del Real Decreto 2005, pero ¿dónde se define como inaceptable? ¿Cuál es la referencia? Sí, a ver, la verdad es que no me he querido extender en esa cuestión por el tiempo que teníamos, ¿no? Limitado, porque da mucho de sí. Entonces, solo me he ceñido a decir qué quiere decir riesgo, ¿no? Pero lo cierto es que la legislación, el Real Decreto 9/2005, prevé toda una serie de anexos en los cuales se establecen, por un lado, cómo se realizan esas evaluaciones de riesgos técnicamente. También se establecen los niveles genéricos de referencia para cada componente y para cada uso, que son los que si se superan se tienen que realizar los diferentes análisis. Y ahora no recuerdo el número de los anexos del Real Decreto, cuáles son, pero son ahí en esos anexos donde se determinan los diferentes componentes, pues yo qué sé, benceno, cloro, mercurio, pues me lo invento, pero 0,1 para los usos industriales, 0,01 para los usos residenciales y 0,001 para los usos tal. Entonces se establecen ahí unas fórmulas y unas maneras de evaluar el riesgo que determina cuándo es aceptable y cuándo es inaceptable. Es decir, es el reglamento técnico, se oye por ahí, es el reglamento técnico el que prevé esta determinación de aceptable e inaceptable teniendo en cuenta los usos del suelo con estos niveles. Y luego también es cierto que se distingue entre la protección de la salud y la protección de los ecosistemas. Hay dos maneras distintas de evaluar ese riesgo y baremos y componentes distintos también. Muy bien, Aitana. Hay una cuestión que, así, estas cuestiones que casi son petición de informes jurídicos, ¿no? Concretos, ¿no? Que por eso que plantean seguramente análisis y reflexión, ¿no? Sobre, bueno, sobre la cuestión concreta que se plantean. Pero bueno, si queréis comentar algo, dice, las obras en las que se valorizan las tierras antes de realizar el resumen anual, la anterior ley te eximía de estas obligaciones dado que se publicó su particular orden ministerial y en caso afirmativo de tener que hacerlo, en una obra pequeña con un relleno de tierras para nivelación, ¿quién tiene que hacerlo? ¿Quién debe hacerlo? Bueno, Begoña creo que plantea esta pregunta y creo que es una pregunta similar a la que se le planteó a Beltrán Puentes Cociña la semana pasada. Sí tienen que llevar a cabo la memoria de resumen anual, al menos una vez al año, en todas las comunidades autónomas en las que hayan llevado a cabo estas operaciones. El artículo 65.1, en su apartado segundo, que establece las obligaciones de información, remite a las actividades comunicadas
o autorizadas previstas en este caso en los apartados 4 y 5 del artículo 33. Y el artículo 33, en su apartado 4, habla de las personas físicas o jurídicas, y leo textualmente, que lleven a cabo operaciones de valorización o eliminación de residuos sin instalación como relleno, tratamiento de los suelos, entre otros, deberán solicitar la autorización y deberán realizar la comunicación previa. Por lo tanto, dado que el 65 que establece el tema de la memoria de resumen remite al 33.4, pues sí, la ley anterior podría eximir, ahora es una obligación clara. Y quien deba llevar a cabo esta comunicación, evidentemente, debe ser el gestor, el que lleva a cabo esas operaciones de gestión, de relleno de esas tierras excavadas, etcétera. Yo creo que es claro, y con el contenido del anexo 15, cuando menos. El contenido del anexo 15 de la ley, pues que se refiere a la comunicación previa de estas actividades, pues creo que no es muy extenso. Vaya, aquí está, ¿no? Es pequeñito, es la identificación de la empresa, la operación de tratamiento, las entradas, las salidas y poco más. Es pues poquita cosa el anexo 15. Pero bueno, sí que hay que comunicarlo para que la comunidad autónoma en cuyo territorio y en cuya parcela se lleven a cabo estas operaciones tenga conocimiento de ella. Y además, evidentemente, la memoria resumen que también hay que comunicar a esa comunidad autónoma a la que hemos llevado a cabo esas operaciones de gestión, lógicamente. Muy bien. Disculpad que no estoy diciendo los nombres de las personas que plantean preguntas porque casi no veo ninguno. Es decir, veo que lo estáis viendo vosotros, ¿no? Pero yo no lo veo. Yo veo únicamente invitado, ¿no? O sea, por eso no estoy comentando el nombre. Sí que me aparece el nombre de Teo Cantabria. Ante un suelo que presenta riesgo inaceptable, se declara como suelo contaminado o se espera, requiere un proyecto requiere un proyecto de recuperación voluntaria. ¿No hay un poco de controversia en la ley, Aitana? Sí, contesto. La ley lo dice claramente, no hay controversia. La cuestión es que el riesgo inaceptable normalmente se determina en el procedimiento de declaración del suelo contaminado. ¿Por qué? Porque a priori estos informes que os comentaba, el informe preliminar de situación y los informes periódicos de situación, le dan información a la administración pública de qué componentes puede haber en ese suelo y en qué concentración. Y le puede dar pistas de saber si efectivamente puede haber ahí un riesgo inaceptable o no, ¿no? Y entonces, la administración de oficio, normalmente, es la que inicia ese procedimiento de declaración de suelo contaminado efectivamente para comprobar si existe ese riesgo inaceptable o no, ¿no? Esa es la vía procedimental administrativa, pues típica, ¿no? Pura y dura. No obstante, bueno, por también petición de ciertas áreas de influencia, porque al final el inicio de ese procedimiento comporta la inscripción registral, comporta tener ahí una tachadura en el registro diciendo que ese suelo puede estar contaminado, que efectivamente lo está. Se dio la vía también, en principio más rápida, de promover, para no eternizar procedimientos, promover que alguien, si hace unos análisis él mismo y ve que realmente está dentro de un riesgo inaceptable y le corre prisa descontaminar un suelo, puede ir a la administración, ahorrarse el procedimiento, ahorrarse la inscripción registral y presentar su proyecto de recuperación, ¿no? Entonces, esa vía pues, permite solo el registro en las descontaminaciones voluntarias, pero al final las medidas van a ser en principio las mismas, ¿no? Se va a exigir también que riesgo inaceptable sea un riesgo aceptable. Lo único que aquí el responsable de mutuo propio es el que presenta ese proyecto, pero en relación con el riesgo, en los dos hay un riesgo inaceptable. En uno lo identifica la administración porque considera que debe iniciar un procedimiento para efectivamente determinar si existe ese riesgo inaceptable o no, o en las comunidades autónomas que se establecen los suelos alterados, si a pesar del riesgo aceptable podría ser inaceptable en un futuro próximo y con lo cual exige medidas al causante y en su caso al propietario poseedor, o uno mismo que le interesa descontaminar ese suelo para moverlo, para edificar o para lo que sea, determina, pues dice, mira, pues yo sé que tengo un riesgo, un suelo contaminado porque he hecho los cálculos, la evaluación de riesgos y te presento el proyecto directamente para descontaminarlo. No sé si ha quedado clara la distinción, pero sería esa. La ley no deja ninguna duda al respecto.
Muy bien, gracias, Aitana. Tenemos una mano levantada de Lidia Jurado. Lidia, cuando quieras. Muchas gracias por estas formaciones. Yo trabajo en una empresa, es un grupo de empresas, somos 3 empresas que nos dedicamos al tema de la construcción. Una de ellas es el desamiantado, ¿no? Tanto somos gestores, productores y transportistas. Mi pregunta viene si nosotros, dentro de cuando somos gestores, tenemos una planta de tratamiento temporal en Toledo, si esa planta, que está a nombre de una de las empresas, la podemos pasar con todas las características y demás, a nombre de otra de las empresas que están dentro del grupo. Muy bien. Bueno, es un poco la respuesta que he dado antes, ¿no? Yo creo que ahí la ley lo que establece claramente es el apartado 11º del artículo 33, que se refiere a la transmisión de las autorizaciones. Si va, Lidia, al apartado 11º del artículo 33 de la ley, lo que se establece es que la transmisión nos requiere de una previa comprobación por parte de la Administración Ambiental de que el nuevo titular reúne los requisitos exigidos. Con lo cual yo creo que es suficiente una comunicación de esta transmisión, sí, sin perjuicio de que la Administración lleve a cabo las operaciones de comprobación de que realmente el nuevo titular reúne las condiciones de solvencia técnica y económica, fianzas, avales, etcétera, que exige la ley. Sí, que podríamos cambiar la titularidad del punto de acopio. Sí, sí, la innovación de la titularidad en las empresas es una cuestión casi más de derecho mercantil, ¿no? Pero cabe perfectamente, sin problemas. La transmisión de la titularidad de instalaciones, de empresas, etcétera. Esto es a la orden del día, vaya. Pues muchas gracias, muy amable. Ya, a ti, Lidia. Muy bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más que se haya... Gracias, Lidia. Si se ha planteado alguna pregunta más en el chat que se me haya pasado, yo creo que no. No, yo creo que he estado viéndolo yo. Me parece muy interesante la pregunta que le han planteado a Aitana sobre actividades que llevan a cabo, sobre todo, el sector primario, ¿no? De vertido de aplicación principalmente, por ejemplo, de residuos orgánicos, de lodos de depuradora, de purines, que realmente producen una contaminación del suelo en algunos casos cuando no se respetan los límites establecidos y finalmente por escorrentía la contaminación de las aguas continentales, superficiales y subterráneas por nitratos, ¿no? Esto yo creo que está fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados. No deja de ser una operación de gestión de residuos que puede ser una R10, cuando se produce una mejora en la calidad agronómica del suelo y una fertilización sin riesgo para el medio ambiente, que es lo que se suele llevar a cabo habitualmente cuando se respetan los límites establecidos. Pero claro, lo que no puede ser es una D2, ¿no? Que sea una forma de eliminación, en cuyo caso, pues yo creo que se trataría de un vertido encubierto que pudiera dar lugar a una contaminación del suelo, ¿no? Aunque ahí, bueno, no sé. Claro, a ver, yo creo aquí también que aquí intervendrán las autorizaciones, si están sometidos a autorización ambiental integrada, licencia ambiental, o bueno, en Cataluña tenemos licencia ambiental o comunicación previa, que ahí también se estudia la calidad del suelo, ¿no? El impacto de la actividad en el suelo. Ahí la autorización podrá determinar qué se autoriza o qué no, ¿no? Si se tiene como actividad económica que deba ser sometida, que no sé si el anexo, ahora mismo no me acuerdo de lo que, si estas actividades están incluidas en los anexos, pero que también podría ser vigilado, por lo menos, o seguido por esa cuestión, ¿no? Es que si establecemos como la valorización agronómica de residuos orgánicos como actividad potencialmente contaminante, pues ya no valorizamos ni un residuo, vamos, me refiero, como enmienda del suelo o aprovechamiento. Bueno, la gestión de residuos, las instalaciones de gestión de residuos están dentro de los anexos de actividad potencialmente contaminante. Estas sí que entran dentro de este... Pues tú dile a un agricultor que quieres convencerle de que aporte lodos de depuradora en su parcela y que va a mejorar la calidad agronómica del mismo, que dile que además tiene que notificar que es una actividad potencialmente contaminante de los suelos y va a decir, oye, para tu tía, ¿no? No, pero yo te estoy hablando ahora de... Bueno, creo que estamos mezclando dos cosas. Pero es una reflexión, Ya. Igualmente, veamos a ver qué dirá la nueva directiva sobre eso, porque yo quiero pensar que no solo se va a ceñir a un tipo de actividad muy concreta, como son las industriales, sino que pretende esta visión más
holística de la protección del suelo y con lo cual creo que también va a revertir en las diferentes enfermedades o amenazas que se categorizan del suelo, ¿no? Entre ellas, pues, la pérdida de materia orgánica, que también va relacionada con esta contaminación de los suelos, ¿no? Que dejan de tener esta función más ecológica o esta función también de agrícola, ¿no? Relacionada con la actividad agrícola. La política agraria común, ¿no? Todas las políticas que pueda haber que puedan tener repercusión en el uso de pesticidas, de fertilizantes, también en el tema de los purines, ¿no? Que esto ya, las actividades ramaderas ya tienen que estar sometidas a autorización ambiental o a licencia ambiental al respecto. Ramaderas, no, agrícolas y ganaderas. Ganaderas, perdón, lo he hecho en catalán. Sí. Es lo que tiene ser bilingüe. Oye, hay una pregunta ahí, ¿no? De Dolores. Sí, tenemos una pregunta pendiente. Me gustaría preguntar si la autorización de gestión tiene que solicitarse donde tiene la razón social la empresa o puede pedirse dónde se va a realizar la gestión. Es la última pregunta que tenemos. Ángel, si quieres comentar. Bueno, el artículo 33.2 habla claramente de que las autorizaciones serán concedidas por la autoridad competente de la comunidad autónoma donde tenga su domicilio o sede social los solicitantes. Por lo tanto, la respuesta es clara. Otra cosa es que luego tenga una instalación en otra comunidad autónoma. Pues, lógicamente, en esa comunidad autónoma lo que tendrá que solicitar es la autorización de instalación de gestión. Pero la autorización de gestor como tal, la ley establece que debe solicitarse ante la comunidad autónoma en la que tenga el domicilio social y como ya he sabido, porque esto no es nuevo, sino ya viene de la legislación anterior, esa autorización de gestión es válida en todo el territorio nacional. Algo que, por cierto, el profesor Pernas aquí presente criticó en su momento porque entendía que limitaba la posibilidad de que las comunidades autónomas pudieran aprobar normas adicionales de protección. Pero bueno. Así es. Cristina. Dolores, Muy perdón. Bien. Pues no sé si tenemos alguna pregunta más. Tengo la mano levantada de Lidia, pero creo que es de antes. O sea que, bueno, si no tenemos ninguna pregunta más, simplemente pues agradecer la asistencia, que ha sido numerosísima, ¿no? El tema está manteniendo la atención desde la primera sesión que realizamos a final de abril. Creo que, bueno, pues está un poco respondiendo a la idea, a la lógica del proyecto que hemos puesto en marcha de forma colaborativa, como digo, 16 universidades con el apoyo del CIEDA, CIEMAT, para dar una respuesta a la demanda social que se está produciendo de conocimiento sobre la ley. Bueno, agradecer, como digo, a Aitana de la Varga Pastor y Ángel Ruiz de Apodaca por sus presentaciones que han sido magníficas y también muy clarificadoras las respuestas, pese a la dificultad de algunas de las planteadas, que no es menor y que casi requiere, ¿no? En algunos casos, pues un estudio más pausado, pero muy generosamente han atendido a todas ellas. Y nada más, pues simplemente remitirles a la sesión, a la última sesión de estos encuentros web, que es cierto que, bueno, seguramente son muy breves y saben a poco, pero la idea es acercarnos un poco a los diferentes puntos de la ley. La semana que viene veremos algunas de las cuestiones, ¿no? Relevantes de la ley, como la responsabilidad ampliada, el desarrollo reglamentario de esta norma, el ya realizado y el previsto. Y bueno, y aprovecho también la ocasión para comentarles que dentro de este marco de actividades divulgativas, bueno, pues de traslación de conocimiento, formación, divulgación a la sociedad sobre la ley de residuos, pues que el 9-10 de junio también colaboramos con la WIMP en desarrollar una actividad de formación más profunda, que son 2 días de actividad formativa el día 9 y 10, que pueden ver la información en la página de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Y nada más, Eva, no sé si quieres comentar algo finalmente para cerrar la sesión. Pues no, ya damos por concluida la sesión y les emplazamos para la próxima y el próximo martes nos vemos otra vez. Muchas gracias, sobre todo a los participantes, porque nunca tuvimos tanta afluencia de gente. Gracias, Aitana, y gracias, Ángel. Gracias. Adiós. Un placer. Venga, un saludo. Gracias a todos. Chao. Hasta luego.